Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos el equipo C. Vamos a dar el tema de placenta previa. Los integrantes del equipo son Sánchez López Marco Antonio, Sesma de la Lama Mauricio y su servidor Romero Vilchis Daniel. Bueno, los objetivos generales son conocer la definición de placenta previa, aprender a diagnosticar la placenta previa y aprender a tratar la placenta previa. En específicos, tenemos que aprender los tipos de placenta previa, identificar los factores de riesgo de placenta previa, conocer la fisiopatología de la placenta previa, lograr diagnosticar y tratar la placenta previa. En esta exposición vamos a dar definición, epidemiología, factores de riesgo, la clasificación, la cual veremos que hay varias, diagnóstico y complicaciones y manejos de la placenta previa. Bueno, vamos a pasar con lo siguiente, que es la definición. Bueno, como tal tenemos que nos define la placenta previa, la guía de práctica clínica, como aquella que se inserta en lo que es el segmento uterino en el tercer trimestre de la gestación, y esta cubre o está próxima al orificio cervical interno. Otro artículo que es este de las generalidades sobre la placenta previa, cretismo placentario, la define como una condición en la cual esta placenta pues se va a encontrar implantada en lo que es el segmento uterino bajo, muy cerca igual del orificio cervical interno, y esta puede cubrir este mismo orificio, ya sea de manera total o parcial, presentándose así por delante de lo que es el polo fetal. Y bueno, más adelante vamos a hablarles sobre lo que es la clasificación de la placenta y los tipos de esta placenta previa. La siguiente, por favor, Mauricio. Para la epidemiología, en la guía de práctica clínica que actualizada para el 2019, nos menciona que 1 de cada 200 embarazos arriba de las 20 semanas de gestación pueden presentar placenta previa. Y también nos mencionan que es mayor o se presenta mayoritariamente en mujeres multíparas que nulíparas. Esto, como lo podemos ver, alrededor de del 5% lo presentan las multíparas, mientras que las nulíparas un 0.2%, y tienen una tasa de recidiva de entre 4 a 8%. Y bueno, como tal, los factores de riesgo, tenemos lo que es la edad materna avanzada. Esta tiene que ser mayor de 35 años, que la paciente, tenga multiparidad, que haya antecedentes de cesáreas previas, también lo que son que la paciente haya realizado abortos previos, y igual lo que es el tabaquismo materno, que la madre esté fumando durante el embarazo, y también otros diferentes factores que pueden provocar esta placenta previa es tratamientos de lo que es infertilidad y una placenta previa anterior. Y bueno, esta multiparidad y los números de cesáreas previas van a trabajar en conjunto, que crean le llaman efecto sinergista, lo que va a provocar que se aumente el riesgo de presentar esta placenta previa. Además, en cuanto las cesáreas, mientras más aumenten, y más lo que es la edad materna, mientras más aumente esta edad materna, el número de casos de placenta previa que se presente junto con sus complicaciones van a continuar aumentando. Además, tenemos que en la guía de práctica clínica nos mencionan que
el riesgo de placenta previa en una paciente que, por ejemplo, no tenga un antecedente de cesárea va a ser del 0.26%. En cuanto si tiene pues un caso de cesárea, va a aumentar el porcentaje a 0.65. Ya si la paciente tiene, por ejemplo, 2 cesáreas, aumentará al 1.8%, 3 cesáreas, un 3%, y mayor de 4 cesáreas, pues el riesgo va a aumentar al 10%. Además tenemos que esta placenta previa pues se va a asociar con el acretismo en el 5% de los casos sin cesárea. Este acretismo, como definición, tenemos que pues se refiere pues a una placenta adherente, ya sea parcial o totalmente a la pared uterina, y bueno, va a tener diferentes grados y va a clasificarse dependiendo de la invasión que tenga, que va a ser placenta, bueno, se va a dividir en placenta acreta, increta y percreta. Tenemos que en el caso de la placenta acreta, esta pues es una adherencia, pero no va a tener, las vellosidades coriales no van a presentarlas, y estas no se van a penetrar en lo que es el miometrio. En el caso de la placenta increta, pues es una invasión de las vellosidades coriales al miometrio, y en cuanto a la placenta percreta, pues es una invasión de las vellosidades coriales ya en lo que es la zona de la serosa y órganos vecinos. Y bueno, este acretismo que les mencionaba, que se puede presentar en el 5% de los casos, que no haya antecedente de cesárea. Esta puede ser hasta en un 40% cuando exista antecedentes de que haya cesáreas, y más si son más de 2, este porcentaje va a aumentar. Y además menciona la guía que en una mujer con un antecedente de placenta previa, el riesgo de que presente otra vez esta placenta previa, que es el riesgo de recidiva, se va a multiplicar de 5 a 6. En la etiología, hasta la fecha se desconoce la causa de la placenta previa, pero se han involucrado factores etiológicos ovulares y maternos para que se presente este padecimiento. Por lo tanto, en factores ovulares, teóricamente un retraso de la maduración del blastocito podría conducir a su implantación en las zonas bajas del útero. En factores maternos tenemos que las alteraciones endometriales debido a cicatrices, embarazos previos, legrados, reducen la adecuada implantación de la placenta y aumenta la posibilidad de que lo haga en segmentos del útero inferior. En factores maternos, también como ya comentaba mi compañero, en factores de riesgo, pues sería la edad. Son 5 veces mayor de presentar este padecimiento en mujeres de mayores de 35 años o menores de 20 años. Incisiones interinas previas, 5 veces mayor el riesgo en cesáreas. Todo va dependiendo de la cantidad de cesáreas. Entre mayor número de cesáreas, más factor de riesgo tiene. Degrados previos, multiparicidad. El tabaquismo aumenta 2 veces la prevalencia de tener placenta previa. La raza, se ha encontrado que la raza negra y asiática tienen mayor factor de riesgo y mayor prevalencia de la placenta previa. En la raza blanca no se ha encontrado ninguna asociación ni mayor riesgo. En embarazo gemelar se ha encontrado que se encuentra mayor placenta previa, y en embarazos de técnica asistida se ha encontrado una mayor cantidad de factor de riesgo y de etiología para tener placenta previa. Para la fisiopatología vamos a descubrir o vamos a leer en las literaturas que va a haber una migración de la placenta como tal. Esta migración en realidad no es una migración, se le describe así, pero no lo es, sino que va a parecer que migra debido al crecimiento uterino que va a tener. Este crecimiento normalmente aleja la placenta del orificio cervical interno,
pero en la placenta previa no la aleja por esta implantación del blastocito en el tercio inferior. Entonces, lo que va a provocar o lo que nos va a mostrar es como esta migración hacia el tercio inferior. Y bueno, esto nos va a dar como tal algunas, ¿cómo decirlo? Algunas presentaciones, algunas características, del endometrio. Por ejemplo, en esta parte del tercio inferior, el endometrio es menos grueso, su deciduo es más delgada y por ende va a tener un poco menos de vasculatura que en los tercios superiores. Esto hay que tener en cuenta debido a que cuando la placenta crezca, va a tratar de buscar la mejor vasculatura o la mejor nutrición, vamos a ponerle sencillo, para que pueda crecer. Entonces, en los factores de riesgo que ya nos mencionaban y en la etiología, no se concuerda muy bien a qué se deba, pero por alguna cicatrización o, como ya nos mencionaba, alguna falta de maduración del blastocito, pueda provocar que la placenta se extienda por este tercio inferior para buscar más vasculatura. Entonces esto nos puede provocar esta presencia de la placenta previa. Y obviamente vamos a tener en cuenta que la musculatura en este tercio inferior va a ser menor y esta condición hace que la placenta más extendida, aplanadas, irregulares, y además su fijación sea un poco más inestable, y además nos mencionaba que puede invadir inclusive algunos tejidos adyacentes. Y también nos mencionaba que una presencia que puede haber, por ejemplo, del cordón umbilical es una inserción velamentosa del cordón. Y bueno, para el cuadro clínico, otras literaturas nos mencionaba que principalmente va a haber una hemorragia transvaginal. Esta va a ser indolora, va a ser intermitente y va a tener un inicio súbito. Además, esta se caracteriza también por ser rojo brillante o rutilante. Y nos mencionaban en algunas literaturas también que su presencia o la presencia de esta hemorragia se presenta entre la semana 28 y la 34 de gestación. Bueno, en clasificación es importante tener en cuenta que no hay una clasificación todavía establecida o formada para la placenta previa. Por lo tanto, encontré muchas clasificaciones, les voy a mencionar algunas. Esta clasificación nos dice que placenta de inserción baja va a ser la que se encuentra en el borde placentario a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. También se puede llamar a la placenta de extensión baja a la placenta lateral. Antes de que sigas, sí hay clasificaciones, ¿sí? La que tú me estás diciendo es la que se presenta en el embarazo. Después nos vas a mencionar la que se presenta durante el parto y después, ajá, y después la que es por ultrasonido. Entonces no me digas que no hay clasificaciones, ¿sí? Esta clasificación es durante el embarazo. A ver si... Sí, perdón, síguele, tal vez me referí mal. Sí hay clasificaciones y hay muchas, dependiendo en la parte en la que se cuenta. La clasificación que se encuentra durante el embarazo, que es la placenta de inserción baja, o también se le puede llamar placenta de inserción lateral. En un artículo de 2016, el cual no sería lo más actualizado, menciona que la placenta de inserción baja es un término mal ocupado, puesto que se debería de reservar este término a aquellas placentas que se encuentran
lejos o más alejados de 2 o 5 centímetros del orificio cervical interno. Por lo tal, solo a aquellos que se encuentran a 2 centímetros o más se debería llamar placenta de inserción lateral. Tenemos también la placenta marginal, que va a ser la placenta que ya justo al borde del orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa. La placenta previa parcial, que va a llegar al orificio cervical interno, que está cubierto de manera parcial por la placenta. Y también tenemos la placenta previa total, que va a ser cuando ya se cubre por completo el orificio cervical. A la placenta de inserción baja se le puede también denominar placenta tipo 1 o grado 1, placenta marginal, placenta tipo 2, grado 2, placenta previa también se puede decir placenta tipo 3 o grado 3, placenta previa total, también se le puede denominar placenta de grado 4 o tipo 4. Esta clasificación sobre todo se da en el embarazo. Vamos a tener otra clasificación que se va a simplificar cuando se lleva a cabo el parto, la cual solo se va a dividir en dos, que va a ser si es oclusiva o no es oclusiva. Esta nos va a permitir que la oclusiva no nos permite el parto vaginal. En esta se van a incluir las placentas que anteriormente en el embarazo eran la oclusiva o la parcial. Y la no oclusiva puede permitir el parto de manera vaginal. Esta va a incluir las placentas que son de inserción baja y la marginal. Bueno, aquí les voy a mencionar la clasificación ultrasonográfica. Anteriormente estas dos clasificaciones tenían mayor uso y se ocupaban más, puesto que no había un método ultrasonográfico. Desde que empezó el ultrasonido, realmente esta es la que mencionan los artículos, que es la que más se llega a ocupar. Vamos a tener que, aunque no existe un consenso para esta clasificación, esta va a dividir que la placenta normicenta va a ser aquella que va a estar a mayor de 5 centímetros. Esta clasificación es entre el tercer y segundo semestre. Placenta previa baja o de lateral va a ser mayor de 2 a 5 centímetros. Vamos a tener la placenta previa marginal, que va a ser mayor de 0 a 2 centímetros. Vamos a tener la placenta previa sobrepuesta o oclusiva. Todas las placentas oclusivas, aunque sean totales o parciales, van a ser sobrepuestas. Vamos a tener que esta va a ser menor a 0 centímetros. Después tenemos la placenta previa sobrepuesta, que va a ser de 0 centímetros del orificio cervical y todas van a estar sobrepuestas. Y por último tenemos también la placenta previa oclusiva total, que es mayor a 2 centímetros del orificio cervical interno sobrepuesto. En aquellas placentas de inserción baja se debe descartar la presencia de basa previa. Su detección de sobrevida aumenta hasta el 97%, su mortalidad al 56% cuando no hay diagnóstico de placenta previa, por lo que tenemos que hacer un diagnóstico temprano de esta para lograr tener una mayor sobrevida del paciente, bueno, del feto o del producto. La que sigue. Aquí tenemos una predicción de término por ultrasonograma a partir del tercer semestre y medio. Dependiendo de dónde se encuentra la placenta previa, nos puede decir si va a sobrepasar o no sobrepasar la placenta previa. Si sobrepasa si está encima del orificio cervical en el tercer semestre, se puede decir que tiene del 9 al 67% de probabilidad de que continúe siendo una placenta previa oclusiva. Si sobrepasa mayor a 15 milímetros, va a ser una probabilidad del 19% de que continúe siendo una placenta previa oclusiva. Y si sobrepasa más de 25 milímetros, se puede decir que tiene una probabilidad del 40 al 100% de que continúe siendo una placenta previa oclusiva. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una predicción de cesárea mediante ultrasonograma.
de 2 a 3 semanas antes del término. Si la placenta previa se encuentra a 2 centímetros del orificio cervical interno, en este estudio se dieron cuenta que tiene más o menos un promedio del 30% de que tenga que ser por cesárea. De 0 a 2 centímetros de placenta previa en el orificio cervical, tiene un promedio de cesárea del 50%. Y si hay una sobreposición de la placenta previa de 2 a 3 semanas, a fuerzas va a tener que ser una cesárea. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse unas imágenes ultrasonográficas en las que nos muestran una placenta normicenta, en la cual, si aquí también lo menciona, va a ser aquellas que están a mayor de 5 centímetros del orificio cervical interno. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una placenta de inserción baja, lo cual les mencionaba que esta es preferible llamarle de inserción lateral, la cual va a estar a 2 o a 5 centímetros del orificio cervical interno. La que ¿Y ahí sigue. cuál es la placenta, doctor? Porque no sé, no le entiendo a tu dibujo. Sería la parte como rosadita. La distancia sería la parte roja. Y el orificio cervical interno sería pues la parte amarilla, más o menos donde se juntan las líneas. Sí, yo tampoco soy bueno viendo las imágenes, pero bueno, leí las descripciones y entonces así pude saber qué era cada parte. Aquí tenemos una placenta previa marginal, la cual tiene de 0 a 2 centímetros de menos de acercamiento hacia el orificio cervical interno. La que sigue. Aquí tenemos una oclusiva, la cual ya se encuentra a nada, o bueno, ya está en el orificio cervical interno. No hay espacio entre el orificio cervical interno y la placenta. Aquí tenemos una oclusiva total y con sobreposición. Todas las que van a ser totales van a tener sobreposición. En esta aproximadamente tiene 2 centímetros de sobreposición del orificio cervical interno. ¿De qué sigue? Bueno, aquí tenemos que también puede haber placentas que se le puede decir de cuña de borde delgado. Estas están muy cercanas al orificio, van a ser, aquí menciona que van a ser menos de 10 milímetros en un ángulo de 45 grados, que bueno, esto se puede asociar todavía a un parto vaginal. Mientras no sea oclusiva total, todavía se puede hacer un parto vaginal. Si la cuña es gruesa a más de 10 centímetros en ángulo de 45 grados, es importante en el cuadro clínico que ya mencionaba nuestro compañero Mauricio, que tiene hemorragia. Por lo tanto, hay que ver estas hemorragias, tenerlas muy en cuenta, puesto que si la hemorragia es muy constante, puede presentar anemia. Existe un predictor de 28 a 32 semanas en el grosor de la cuña en el borde placentario. Hay que tener en cuenta que siempre que se va a realizar cualquier tipo de ultrasonido, tenemos que ver la localización de la placenta, estimar el tamaño de la placenta, ver la implantación de la placenta. Importante, si la placenta vemos que está a mayor de 5 centímetros del orificio cervical, no es tan necesario ser tan exactos con los centímetros de diferencia que se tiene entre el orificio cervical interno y entre la placenta, la inserción de la placenta. La que sigue. Bueno, también tenemos la cuña de borde placentario gruesa. Esta va a tener diferentes factores de riesgo. Puede ser la diabetes mellitus, hidros, puede haber infecciones, aneuploidías. Hay muchas causas para presentar la cuña borde placentario. Igual esta se encuentra muy cerca y hay que tenerlo en cuenta. La que sigue. Y bueno, continuando con el diagnóstico, menciona el artículo de 2016 que en cuanto al diagnóstico pueden ser utilizados diferentes tipos de ultrasonografía. Mencionaban que la ultrasonografía transabdominal se utilizaba, pero tenía diversas desventajas por las cuales no se llegaba a usar.
como una de ellas puede ser la pobre visualización que presenta para que se pueda observar la placenta posterior. En el caso de la cabeza fetal que se puede observar en una sonografía transabdominal, pues esta puede interferir con la visualización del segmento uterino bajo. Además, igual si la paciente presenta obesidad o llega con un llenado o un vaciamiento excesivo de la vejiga, pues esta va a interferir con la precisión de este estudio. A diferencia de la ultrasonografía transvaginal, que bueno, este tipo de ultrasonografía lo manejan como un procedimiento seguro para pacientes con diagnóstico de placenta previa y una hemorragia anteparto, y además esta pues es superior a otros tipos de ultrasonografía en cuanto a predecir con exactitud lo que es la localización placentaria en el momento del parto. La siguiente, por favor. Esta ultrasonografía transvaginal la maneja el artículo que la manejan como el gold estándar para el diagnóstico de placenta previa, además de que tiene una sensibilidad del 87.5% y una especificidad del 98.8% en cuanto a este estudio. Pero si no se llegara a utilizar la ultrasonografía transabdominal o la transvaginal, se puede usar una ultrasonografía como alternativa, que va a ser la ultrasonografía transperineal. Esta solamente se va a utilizar si la ultrasonografía transvaginal presenta una contraindicación absoluta, como si la paciente si tuviera un cervix que fuera incompetente, que tuviera una bolsa en forma de reloj de arena. Además, otra contraindicación relativa sería que se sospechara de una ruptura prematura de membranas, es cuando se tendría que utilizar este tipo de ultrasonografía. La siguiente, por favor. Además, tenemos que cuando estas pacientes se presentan al servicio de urgencias con un sangrado transvaginal, pues aquí refieren que la ultrasonografía transabdominal debe ser el estudio de primera línea, ya que aquí se va a examinar lo que es el cervix y el segmento uterino inferior, obviamente con la vejiga moderadamente llena. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Además tenemos que, bueno, si este estudio transabdominal no es concluyente, ya sea porque ya hay una presencia ya de placenta previa, si lo que es la anatomía placentaria o la anatomía cervical no son visibles porque hay presencia de vejiga llena o que está vacía, la interferencia de la cabeza fetal por presencia de un hematoma, porque la paciente tenga obesidad o porque haya contracción del segmento uterino bajo, entonces se va a utilizar el ultrasonido transvaginal. Y bueno, además se recomienda que, por ejemplo, que cuando el borde placentario no llega al orificio cervical interno, la distancia exacta entre el borde placentario y el orificio cervical interno tiene que ser reportada. También cuando el borde placentario cubre el orificio cervical interno en cualquier grado, también la distancia que haya sido cubierta debe ser reportada. Y en cuanto, por ejemplo, si el borde placentario llega exactamente a lo que es el orificio cervical interno, esta distancia, bueno, esto se va a describir como una distancia 0. Y igualmente se debe de reportar la distancia actual de lo que es el borde placentario al orificio cervical interno mediante la utilización de la ultrasonografía transvaginal. Y bueno, igual tenemos que se
refiere igual el artículo de 2016 que pues se va a excluir el diagnóstico de placenta previa si este borde placentario se encuentra pues a más de 2 centímetros del orificio cervical interno, y además si la placenta pues se encuentra a distancia del orificio cervical interno a mayor de 2 centímetros durante el segundo trimestre que se realiza esta ultrasonografía, pues no se va a necesitar pues un seguimiento de rutina. Además tenemos que si se cubre la placenta, si se cubre por medio de la placenta el orificio cervical interno, se tiene que realizar un ultrasonido control durante lo que es el tercer trimestre, y bueno, también se tiene que repetir el ultrasonido en lo que es en el tercer trimestre, si lo que es la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno es menor de 2 centímetros. Es cuando, se puede repetir. Además tenemos que si la distancia que se encuentra mantenida en menos de 2 centímetros o hay una visualización limitada en lo que es el tercer trimestre, entonces se debe de realizar pues un ultrasonido transvaginal con Doppler para revisar lo que es la basa previa. Y bueno, esta basa previa la habían mencionado, pero no la definieron, y esta es, como tal, la define la guía de práctica clínica como el trayecto de vasos sanguíneos fetales sin la protección habitual de la placenta o el cordón umbilical a través de lo que son las membranas fetales, ya sea a nivel del orificio cervical interno o por delante de la presentación fetal. Es como tal la definición de basa previa. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos igual que en cuanto a pacientes que sean asintomáticas, que no tengan antecedentes de cesárea previa, la placenta se va a clasificar como previa marginal. Esta, mediante un ultrasonido control que se va a realizar a las 36 semanas de gestación. Tenemos igual que, en asintomáticas, cuya placenta cubra el orificio cervical interno, o que tengan una cesárea previa, una placenta previa marginal, los estudios de imagen se deben de repetir alrededor de lo que es la semana 32, esto pues para reafirmar el diagnóstico. Igual tenemos que este ultrasonido de control, durante si se mantiene lo que es el diagnóstico de placenta previa, se dice que estas mujeres tienen de un 73 a 90% de que esta placenta previa persista al final del embarazo. Y por lo tanto, durante ultrasonografía de control, puede haber mayor riesgo de parto pretérmino, de acretismo placentario y de una morbilidad severa. Además, refiere el artículo que se debe de aclarar el diagnóstico antes de las 36 semanas, ya que este puede ser mayormente beneficioso para la paciente. La siguiente, por favor. Bueno, en diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta todas las causas de sangrado durante la segunda mitad de gestación, como pueden ser lesiones vaginales, cervicales, pólipos, neoplasias, lesiones traumáticas, rupturas de vasos previos de membrana, abdomen agudo, lo cual que sería causado por una rotura uterina. Sobre todo en el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con desprendimiento de placenta normicenta, puesto que es la primera causa de sangrado y es lo más frecuente con lo que se puede confundir. Hay que tener en cuenta que en la placenta previa el inicio es insidioso y en el desprendimiento prematuro de placenta normicenta es brusco. La hemorragia es externa en placenta previa, en desprendimiento de placenta normicenta puede ser mixta. El sangrado aquí es muy importante, ya lo mencionaba mi compañero Mauricio cuando hablamos de cuadro clínico, es rojo brillante, y en desprendimiento de placenta normicenta no, es oscuro, es algo importante. Hipertensión, aquí no presentas hipertensión en placenta previa, en desprendimiento de placenta normicenta, sí es frecuente. El shock, aquí sí se presenta en ocasiones, en DPPNI no. El dolor,
aquí el sangrado, aparte de que es rojo brillante, no presenta dolor. En desprendimiento de placenta normal inserta, sí. El útero se encuentra relajado. En desprendimiento de placenta normal inserta está hipertrófico. La palpación fetal aquí es normal. En placenta previa normicenta, desprendimiento de placenta normicenta no. Cicatriz uterina aquí eventualmente se encuentra. En desprendimiento de placenta normicenta no. En ecografía vemos que pues hay la placenta previa, la inserción, donde se encuentra, bueno, ya los datos todos ultrasonográficos que mencionaba mi compañero, también placenta normicenta, se presentan a veces los hematomas y también se presenta el síndrome de Cuvalier, que ya mencionaba mis compañeros en la exposición pasada. Las contracciones aquí no se presentan, en desprendimiento de placenta previa sí. El bienestar fetal aquí se encuentra normal, en desprendimiento de placenta previa no. La que sigue, por favor. Es menos común la ruptura uterina, pero también es importante tener en cuenta que aunque es poco frecuente, también se tiene que diferenciar entre si es placenta previa, es un desprendimiento de placenta normicenta o es una ruptura de membranas. Los antecedentes, aquí menciona que son ausentes de placenta previa. En desprendimiento de placenta normicenta hay gestosis y ruptura uterina, pues puede haber traumocirugía. Bueno, ya mencionaba el inicio, las dos, entonces ya nada más mencionaré la diferencia con ruptura uterina, que el inicio es agudo, el sangrado es variable, el dolor es variable, el shock es variable, la presencia anómala, pues es bajo, la consistencia uterina es variable, contractilidad es atonía, foco fetal es ausente, el tacto es variable y la amniotomía es con sangre. Aquí hay que tener en cuenta que muchos en ruptura uterina es todo muy variable, por lo cual es difícil hacer su diagnóstico. Algo importante que en ninguna de las tablas menciona es que si se puede hacer una amniocentesis en desprendimiento de placenta normicenta y en ruptura uterina, no habrá mucho cambio. En cambio, en placenta previa, que es el tema que nosotros estamos dando, no es recomendable, puesto que puede ceder y puedes causar más daño que realmente una beneficiación hacia el paciente. ¿Y para qué harías la amniocentesis en un desprendimiento de placenta o una ruptura uterina? Bueno, la amniocentesis la podrías hacer en los primeros meses para revisar si tiene alguna malformación congénita o para diagnósticos. Aquí lo que menciona es que si la llegas a hacer, no es recomendable en placenta previa. En cambio, en los otros dos padecimientos sí se puede llegar a hacer y no ceden. Pero, o sea, ¿para qué me sirve a mí una amniocentesis cuando ya tengo ruptura uterina? No, pues, bueno, ya no sirve ya cuando ya se presentan. Yo creo que, bueno, tal vez me estoy refiriendo mal. Bueno, cuando se hacen todavía en los primeros meses donde todavía no se presenta ninguna de las patologías 100% claras, si tienes alta probabilidad de placenta previa, como ya veíamos que se encuentra sobre el orificio cervical interno a mayor de 15 milímetros y haces una amniocentesis, pues no es recomendable. Esta puede ser. Entonces no la hagas, ¿no? Ajá, no hacerlo. Pues mejor olvídense de la amniocentesis. Ajá, en esta patología no la hagan. Si ven que está cerca, no. Ninguna. A ver, ahora del cuadro que pusiste, sí. La principal característica que me tienes que mencionar de placenta previa es que el sangrado es rojo rutilante y el útero está normal, por decirlo así, ¿sí? La consistencia es normal. El desprendimiento prematuro de placenta normicenta, la característica es el sangrado oscuro y el útero hipertónico. Y de la ruptura uterina, ahí el cese de las contracciones es brusco y hay variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Generalmente tienden a la bradicardia. Esa es la principal característica de cada uno. ¿Sí?
Bueno, Sí. a ver, síguele pues. Para las complicaciones de placenta previa vamos a encontrar que una de las principales es la hemorragia posparto. Esto debido a la inserción en el tercio inferior aumenta la probabilidad de una hemorragia posparto. También vamos a presentar, se puede presentar como complicación, como ya nos mencionaban, una vasa previa, una ruptura prematura de membranas, un choque hipovolémico y, como ya nos mencionaba también Dani, una anemia dependiendo de la cantidad del sangrado también. Y también se mencionaba que podía haber una presentación pélvica y una situación tanto transversa u oblicua. Esto eran las mayores complicaciones o las que más se encontraban las que más se encontraban como complicación para una placenta previa. Bueno, como tal, siguiendo con el manejo, tenemos que refieren que principalmente va a ser por parto por cesárea. Esta parto por cesárea, pues esta va a ser necesaria para si hay una placenta previa marginal. Esto porque pues el borde inferior de la placenta puede quedar descubierto conforme lo que es el cervix dilata y lleva un sangrado vaginal profuso. Además, tenemos que si hay una distancia de 2 centímetros o menos del orificio cervical interno, que refieren que es aceptada como el umbral, esto pues para prevenir la hemorragia obstétrica por la proximidad de la placenta al cervix. Entonces, referían que lo más importante de esto, cuando se realizara el parto por cesárea, es que hay un sangrado vaginal profuso y entonces tiene que entrar este tipo de manejo, la cesárea. La siguiente, por favor. Tenemos que cuando la cesárea es electiva, en caso, como les mencionaba, de hemorragia, esto si el borde placentario pues se encuentra a 1 centímetro o menos del orificio cervical interno, si hay cobertura de este orificio de 2 centímetros o más en el tercer trimestre, refieren que esta cesárea se va a indicar en lo que es en las 35 semanas de gestación. No se va a indicar cesárea si hay más de 2 centímetros, si esta placenta se tiene más de 2 centímetros de distancia con el orificio cervical interno y no se va a recomendar esta cesárea en datos de, ¿cómo se llama? Bueno, se va a recomendar ¿cómo se llama? Esta cesárea electiva cuando hay datos de acretismo placentario, y ya con esto tendríamos que, aparte de la cesárea, se tendría que realizar una histerectomía, dependiendo del tipo de acretismo placentario. La siguiente, por favor. Y bueno, además tenemos que, en cuanto si la distancia del borde placentario y este orificio cervical interno se encuentra entre los 0 y los 2 centímetros, hay una probabilidad de que esta cesárea por placenta previa oscile entre el 40 y el 90%. Además tenemos que si la distancia del borde placentario al orificio cervical interno es de 1.1 a 2 centímetros, la prueba la prueba de parto va a estar indicada, pero decía que solamente si se contaba con una unidad de alto riesgo obstétrico. Y además, en cuanto a la cesárea, se refería que este tipo de cesárea, cuando tiene esta distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno, se va a estar indicada dependiendo de las diferentes indicaciones dependiendo de las diferentes manifestaciones que presente la paciente. La siguiente, por favor.
Y bueno, además refieren que en cuanto al manejo extrahospitalario de estas pacientes con esta placenta previa, pues va a ser apropiado en cuanto a si las pacientes tengan un apoyo que sea estable en el hogar, tengan una cercanía al hospital, ya que pueden, dependiendo de las manifestaciones que tengan, una de ellas y la más preocupante es la hemorragia transvaginal, que decía en el artículo que es importante que la paciente pues tenga una pues cercanía al hospital, principalmente por esta hemorragia. Bueno, igual referían una comunicación telefónica y un transporte sin obstáculos, o bueno, que no tuviera contratiempos para poder llegar de la manera más rápida al hospital. Y bueno, en cuanto al manejo intrahospitalario y también que es conservador, esto pues se va a realizar en cuanto a las pacientes que presenten un sangrado. Tenemos igual que como tal en el caso del manejo, tenemos los tocolíticos, que van a ser fármacos que van a ser utilizados cuando hay sangrado por placenta previa, cuando no hay un agente ni régimen determinado, cuando, bueno, estos se van a utilizar en un régimen conservador, que va a ser agresivo. Tenemos igual que la etiología de este sangrado en la placenta previa, esto pues se va a deber a lo que es la dinámica del desarrollo del segmento uterino bajo, pero además también puede ser pues por la actividad uterina. Y bueno, aquí como tal les pusimos una tabla de los diferentes tocolíticos que se utilizan en cuanto al manejo de la placenta previa. Mencionaban principalmente lo que es el nifedipino, que se va a dar en dosis de 30 miligramos inicialmente por vía oral. También lo que son dosis de 10 miligramos cada 20 minutos y en dosis de 10 a 30 miligramos cada 8 horas. Se va a encontrar en presentaciones de cápsulas en 10 miligramos, que va a ser por vía oral, y comprimidos de 30 miligramos igual por vía oral. La única desventaja es de que este fármaco tiene, va a estar contraindicado cuando la paciente presente asma, hipotensión o un bloqueo aurículo-ventricular. También mencionaban que otro de los fármacos tocolíticos va a ser el atosiban, que su dosis va a tener en bolos iniciales de 6.7 miligramos, o puede igual ser dependiendo de 300 o 100 de esta dosis por minuto por hora, o puede ser de 18 miligramos o de 6 miligramos por hora. Pero va a tener la presentación que va a ser inyectable, 37.5 miligramos en cuanto a envase con 5 mililitros. Pero va a estar contraindicado si la paciente presenta hemorragia uterina, hay sufrimiento fetal, hay eclampsia o placenta previa, y entonces quedaba descartado. En cuanto a la terbutalina, va a tener, la dosis va a ser de 5 miligramos cada 8 horas o de 0.25 miligramos cada 20 minutos por 3 horas. Su presentación va a ser en cápsulas en 5 miligramos por vía oral, o también se va a encontrar una presentación inyectable de 25 miligramos por mililitro, dependiendo de mililitro de superficie corporal, pero va a estar contraindicado si la paciente presenta hipersensibilidad, si hay diabetes mellitus, entre otros. Otro que igual mencionaban es el sulfato de
magnesio, me parece, que tiene una presentación de solución inyectable de 10 mililitros, que es igual a 1 gramo. Pues su dosis va a ser de 4 gramos en 250, o también puede estar a 3 mililitros por minuto intravenosa, o también se va a encontrar de 1 a 5 gramos, que se va a indicar de 4 a 6 horas, máximo 40 gramos por día, y va a ser intramuscular, pero va a estar contraindicado en enfermedad renal o que haya presencia de miastenia gravis. Y esto, entre otros, van a ser los que más referían que se podían utilizar en cuanto a lo que es el nifedipino y el sulfato de magnesio. La siguiente, por favor. Y bueno, como tal, en cuanto al tratamiento dependiendo de la edad gestacional, en el caso, por ejemplo, hablando del periodo entre las 22 a 26 semanas, si hay placenta previa que sea asintomática, pues la paciente y el médico tratante pues deben de estar informados, y aquí pues se debe de indicar por escrito la necesidad pues de control con un ultrasonido combinado, ya sea, bueno, este ultrasonido combinado debe de utilizarse un ultrasonido transabdominal y uno transvaginal. Además tenemos que cuando hay presencia de metrorragia, que es el sangrado entre los periodos de menstruación, pues esto se van a indicar el tratamiento cuando pues esta va a ser una consulta de urgencia. También cuando, pues dependiendo de la evolución, la magnitud del sangrado, pues se va a realizar un seguimiento con un ultrasonido seriado, y además pues se debe de preparar para una interrupción anticipada. También tenemos que si hay presencia de placenta previa oclusiva, pues se refiere en el artículo que se debe de sugerir pues el reposo, el suspender las relaciones sexuales y consultar de urgencia cuando haya presencia de contracciones uterinas o haya hemorragia. La siguiente, por favor. Y bueno, en el periodo de las 34 a 35 semanas, esta ultrasonografía, bueno, en el caso de la ultrasonografía, perdón, aquí en cuanto a la distancia de este orificio cervical interno al borde placentario, si es mayor a 20 milímetros, donde puede pasar esto en una placenta de inserción baja o una placenta normoinserta, pues se va a optar por un parto vaginal. Posteriormente, bueno, si la distancia del orificio cervical interno al borde placentario se equivale a 0 o hay una sobreposición, esto se puede observar en una placenta previa oclusiva, entonces se recomienda una cesárea a las 37 u 38 semanas de gestación. Y finalmente, si la distancia del orificio cervical interno al borde placentario es mayor, va de los 0 a los 20, que sucede esto en la placenta previa marginal, pues se va a evaluar caso a caso con un ultrasonido seriado. Esto pues lo mencionaban como de 1 a 2 semanas, y recomendaban lo que era, podía recomendarse el parto vaginal, pero dependiendo de la evolución. Y finalmente, si al término de este embarazo la distancia del orificio al borde placentario es mayor de 10 a 20 milímetros y la cuña de este borde placentario pues es delgado. La siguiente, por favor. Y bueno, yo aquí les coloqué diferentes recomendaciones de la guía de práctica clínica del 2019 para el tratamiento de la placenta previa. Son 11 recomendaciones. Entre ellas tenemos que la primera nos menciona la guía que se debe de prevenir y tratar la anemia durante la etapa prenatal en los pacientes que tengan diagnóstico de placenta previa o una inserción baja de placenta. También
lo que es la administración de un esquema de corticoides, de corticosteroides. Específicamente mencionaban la betametasona y la dexametasona, esto para la madurez pulmonar, entre lo que es la semana 24 a 34 de gestación, igual en pacientes con este mismo diagnóstico de placenta previa. No se va a recomendar la administración de los tocolíticos. Esto, si nuestro objetivo va a ser prolongar la gestación, aquí recomiendan que no se use. Pero sí se debe de considerar esta administración de tocolíticos por un tiempo de 48 horas, ya que este tiempo va a ser para administrar el esquema de madurez pulmonar, y esto pues en pacientes con amenaza de parto pretérmino, diagnóstico de placenta previa o que haya una inserción baja de placenta. Tenemos igual que se recomienda que se debe de programar el nacimiento entre la semana 36 a 37 de gestación, igual en pacientes con este diagnóstico, y que no presenten factores de riesgo o comorbilidades asociadas. Además, se recomienda considerar el nacimiento por vía vaginal en pacientes que presenten inserción baja de placenta, pero que no haya presencia de sangrado transvaginal activo y que cuenten con diversas condiciones obstétricas que sean favorables. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las otras recomendaciones que como tal mencionan, por ejemplo, que en pacientes con diagnóstico de inserción baja de placenta o placenta previa que estén programadas para cesárea, las recomendaciones que dan es que se debe de realizar un ultrasonido obstétrico previo a la intervención, esto con la finalidad de identificar con precisión lo que es la localización de la placenta y determinar el sitio de la incisión uterina. En cuanto a lo que es la cesárea, con este mismo diagnóstico, pues se debe de considerar la realización de una incisión infraumbilical, incisión media infraumbilical, esto para pues evitar que una incidencia de la placenta, que la placenta incida durante el momento de la histerotomía y la extracción del recién nacido. En cuanto si hay presencia de hemorragia obstétrica, a pesar de la utilización de uterotónicos, pues se recomienda el uso de unos balones intrauterinos o diferentes técnicas quirúrgicas conservadoras, esto pues para el control de la hemorragia, o también hay opciones como la ligadura de las arterias uterinas, de las arterias hipogástricas, o también mencionaban la realización de suturas compresivas. También en cuanto a lo que es la práctica de la histerectomía obstétrica, esta si no se logra controlar la hemorragia con las técnicas del manejo conservador, entonces recomiendan la realización de la histerectomía obstétrica. Y finalmente recomiendan que se programe el nacimiento entre la semana 34 a 36 de gestación en las pacientes con diagnóstico de placenta previa o inserción baja de placenta, pero además antecedentes de haber presentado uno o más episodios de sangrado transvaginal, o también la presencia de factores de riesgo para nacimiento pretérmino. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeros? ¿O todo les quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos mañana para la siguiente clase, ¿sí? Doctora, una pregunta. Nos mandó las correcciones de mi equipo y ya se las mandamos, pero después nos dijo que cambiáramos una diapositiva, ya nada más, o sea, una diapositiva a otro lugar. ¿Le tengo que volver a mandar